Sierra de Historias, con Alberto Garín. La iglesia de Santiago, en la localidad de Peñalba de Santiago, en la provincia de León, es posiblemente uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura prerrománica de comienzos del siglo X. Durante mucho tiempo se le ha considerado incluso uno de los exponentes más ricos de la arquitectura mozárabe, esa arquitectura promovida por los cristianos que habían vivido en Al-Ándalus, que habían huido al norte y en sus nuevos establecimientos traían con ellos las modas cordobesas. Sin embargo, vamos a tener ocasión de ver en detalle esta iglesia de Santiago en Peñalba y vamos a poder ver así que esos añadidos de posibles modas cordobesas son realmente muy limitados a un nivel anecdótico y que podemos entender perfectamente la construcción de una iglesia como la de Santiago de Peñalba, ateniéndonos exclusivamente a las dinámicas históricas que se estaban produciendo en ese siglo X en el empecinamiento del ya constituido Reino de León por demostrar que eran los herederos legítimos del desaparecido reino hispanogodo y que ya estaban tomando la iniciativa militar en su pelea contra el Califato de Córdoba. La iglesia de Santiago de Peñalba, en el Valle del Silencio, en la comarca leonesa del Bierzo, fue construida entre los años 931 y 937 a iniciativa de Genadio, antiguo obispo de Astorga, retirado como ermitaño a ese Valle del Silencio y con el apoyo de Salomón, el nuevo obispo de Astorga. Genadio había dejado la sede astorgana hacia el año 920, que es cuando quiso vivir como eremita en ese Valle del Silencio. A partir de ahí, se fue creando una comunidad de ermitaños que pudieron instalarse en las cuevas de esta cuenca alta del río Oza, o en pequeñas cabañas, donde hoy está el pueblo de Peñalba, hasta que definitivamente se lanzó la construcción de la iglesia a partir del año 931. A partir de ese año 931, porque la comunidad de ermitaños debió volverse relativamente importante, y fue entonces cuando el obispo Salomón consideró oportuno levantar el monasterio de Santiago, del que solo sobrevive la iglesia. Una iglesia inserta en el actual pueblo, levantada con los materiales locales que podemos ver por doquier: lajas de pizarra, algunos mampuestos de caliza. Una vez más, al ser una comunidad de ermitaños, hemos de pensar que no estamos ante un monasterio con su claustro rodeado por las celdas, el refectorio o la sala capitular, puesto que estos ermitaños solo se reunían en las horas litúrgicas. De ahí que la iglesia fuera la construcción principal de este tipo de cenobios. Por su ubicación en una zona en pendiente, los constructores tuvieron que excavar en el sector occidental hasta 3 metros de cimentación para garantizar la estabilidad del templo, unos cimientos que han sido estudiados por los arqueólogos que han demostrado que no había ningún edificio previo, lo que viene a evidenciar que esta ocupación religiosa del siglo X fue la primera en este Valle del Silencio. Si bien en los rellenos de esos cimientos se han encontrado algunos restos de tejas curvadas. Esto ha llevado a pensar que en algún momento la iglesia pudo tener una cubierta de tejas cerámicas en vez de las tejas de pizarra que vemos hoy. Posiblemente no fue así, y esos escasos ejemplos de tejas puedan venir de esas cabañas previas que utilizaron los ermitaños entre el 920 y el 931, y que se demolieron al construir la totalidad del monasterio y no solo la iglesia. El templo que vemos hoy fue construido todo al mismo tiempo. No hubo añadidos posteriores fuera de la espadaña que vemos separada de la iglesia y que ya data del siglo XVIII. Es importante entender, por tanto, que la distribución espacial que vemos en el interior es la propia de la liturgia hispana,
que se empleaba en la iglesia cristiana leonesa del siglo X. El acceso principal a la iglesia se encuentra situado en su lado sur, a la altura del primer tramo. Se trata de una puerta con un arco geminado de herradura soportado sobre columnas pseudocorintias, incluido el parteluz, un arco geminado enmarcado por un alfiz. Por encima de la puerta, encastrado en el muro, tenemos un gran arco de medio punto de descarga que garantiza la viabilidad de dicha puerta y que demuestra la buena mano de los constructores. En este sentido, todas las soluciones técnicas que podemos observar en la iglesia hablan de unos albañiles expertos, la profundidad e impermeabilización de los cimientos, los contrafuertes exteriores o este arco de descarga que garantiza la estabilidad del conjunto, los modillones del voladizo que aislaban las goteras del tejado de los muros, o ya en el interior el correcto dovelaje de los arcos o la sutilidad de las cúpulas gallonadas. Hay un segundo acceso a la iglesia mucho más sencillo en el lado norte, marcado por un arco de herradura sencillo sin alfiz, soportado sobre jambas rectas. En la jamba oriental hay una inscripción colocada 2 siglos después de su construcción, en 1132, en honor del abad Esteban, que está enterrado bajo el umbral de esta entrada. Volveremos después a esta inscripción. La iglesia tiene una aparente planta de cruz latina. En el extremo occidental, el presbiterio, al que se accede por un arco de herradura enmarcado en un alfiz y soportado por columnas de orden corintio, con una planta también de herradura, cubierta por una bóveda de horno gallonada. Una planta de herradura que al exterior es recta. En el presbiterio hoy encontramos una mesa de altar y una imagen de Santiago Peregrino, ya propias de la Edad Moderna. Por delante del presbiterio, un tramo de crucero, al que también se accede por un arco de herradura también soportado por un orden pseudocorintio. Un tramo de planta cuadrada, cubierto por una cúpula gallonada, que es la estructura más elevada de toda la iglesia, con más de 10 metros de altura. A cada lado del crucero, sendas capillas. La situada al norte, a la que se accede por un nuevo arco de herradura, de planta cuadrada y cubierta por una bóveda de cañón, sería la prótesis, la estancia donde se preparaba el pan y el vino para la Eucaristía. La situada al sur, también con un acceso bajo arco de herradura con planta cuadrada y cubierta por una bóveda de cañón, sería el diaconicón, una especie de sacristía donde se guardaban los ornamentos y libros sagrados. Estamos, por tanto, ante esas cabeceras múltiples propias de la liturgia hispana, heredera de la bizantina, donde la Eucaristía se desarrollaba en diferentes espacios con el celebrante desplazándose de un ambiente a otro, todo ello enmarcado entre arcos de herradura, lo que suponía una vuelta evidente a las iglesias hispanogodas. Nada es gratuito en la disposición de Peñalba. Para el reino de Ramiro II de León, el monarca en cuyo tiempo se construyó esta iglesia, y otras como la etapa final de San Miguel de la Escalada o Santa María de Leveña, estos templos de cabecera múltiple, articulados a partir de arcos de herradura, permitían entroncar al monarca con esa fuente de legitimidad que era el reino hispano-godo que aspiraban a restituir y en el que sus iglesias se asemejaban, formal y sobre todo litúrgicamente, a estas del siglo X, comenzando por la de Santiago de Peñalba. A continuación del crucero, tenemos un nuevo tramo, a modo de nave, de planta rectangular y cubierta por una bóveda de cañón, que es donde encontramos las 2 puertas de acceso a la iglesia, siendo el acceso principal, recordemos, el situado en el lado sur. Finalmente, la planta estaba completada en su lado oriental por una nueva capilla, a la que se accedía por un nuevo arco de herradura, una capilla de planta absidial y cubierta por una bóveda de horno gallonada, un contraábside que parecía un reflejo del presbiterio. Se ha debatido ampliamente sobre el objetivo de ese contraábside, incluso vinculándolo con soluciones espaciales de iglesias tardoantiguas norteafricanas. En realidad, su empleo quedó definido desde su origen
como espacio sepulcral para Genadio, quien había fallecido tan solo un año antes de la terminación de la obra. Es más, el obispo Salomón, que fue quien se encargó de esa obra, desde el primer momento la concibió como el lugar terrenal y eterno para su maestro Genadio, quien poco después sería elevado a los altares como San Genadio. Genadio no fue el único enterrado en ese contraábside, pues la tradición sitúa en él a San Urbano, primer posible abad del nuevo monasterio. Esta función funeraria también se dio en el entorno de la iglesia. En este sentido, los arqueólogos han constatado un muro perimetral que rodeaba el templo desde la capilla norte, la prótesis, y tras pasar por detrás del contraábside, llegar hasta la capilla sur, el diaconicón. Ese espacio pudo formar parte de las procesiones rituales propias de la liturgia hispana y, a su vez, cumplir como ambiente funerario, como ha podido verse a partir de las sepulturas encontradas por los arqueólogos. Esta iglesia, terminada en el año 937, hubo de estar completamente enlucida tanto al exterior como al interior. Se ha insistido mucho en la idea de que si las paredes estaban revocadas, se trataba de ocultar la pobreza de sus materiales, pero no es una idea acertada. Los templos se enlucían porque se querían dar acabados perfectos. Se hacía por igual en las iglesias de mampuesto y de sillares, de ladrillos y de tapial. Esa idea de mostrar las fábricas sin revoco, dando un aspecto rústico, ha sido una obsesión de los restauradores contemporáneos y su visión de la Edad Media como un mundo tosco. Los fieles del siglo X no podían concebir su iglesia con la piedra vista. Querían un templo bello y eso exigía enlucirlo por completo. Eso también incluía los muros interiores, donde las restauraciones más recientes han permitido descubrir varias capas sucesivas de pintura, mostrando cómo las modas fueron cambiando a lo largo del tiempo. La primera de esas capas, relacionada con la propia construcción de la iglesia del 937, son unas imitaciones de fábricas regulares de ladrillo que pueden observarse tanto en la cúpula gallonada del crucero, en la bóveda de horno del contraábside o en el despiece de las dovelas de los arcos fajones de la nave. Resulta interesante que, en un mundo en piedra, cuando quisieron ennoblecer la iglesia en sus pinturas interiores, lo hicieron imitando fábricas de ladrillo, un material que para muchos historiadores es pobre en relación precisamente con la piedra. Llegados a este punto, hemos de preguntarnos si determinadas soluciones que hemos ido viendo en la descripción de la iglesia, como los arcos de herradura, sobre todo los dos que cuentan con alfiz, el geminado de la entrada sur y el triunfal de acceso al presbiterio, o estas pinturas imitando fábricas de ladrillo, pueden ser un ejemplo claro de influencia islámica, incluso vinculándolo con el arte califal que se estaba desarrollando en la ciudad de Medina Azahara, que Abderramán III había puesto en marcha su construcción en el año 936, lo que mostraría que los albañiles de Peñalba estaban de forma algo sorprendente al corriente del arte más reciente del califato. Aquí necesitamos retomar la idea que ya hemos explicado desde el principio de este vídeo. La iglesia de Peñalba forma parte del programa de legitimación del Reino de León, que trataba de vincularse al mundo tardoantiguo hispanogodo. Para ello, se decidió recuperar la pureza de las formas arquitectónicas hispanogodas, por ejemplo, con ese predominio de los arcos de herradura, frente a las soluciones rupturistas que se habían dado en la arquitectura asturiana del siglo IX, a modo de rechazo de la herejía adopcionista que se había extendido entre los cristianos de Al-Ándalus. En el momento que el arquitecto de Peñalba empezó a concebir esos arcos de herradura tras establecer un espacio litúrgico claramente hispano, podía tener en mente los arcos de herradura de los templos hispanogodos. Pero puesto que añadió los alfices, en 2 casos solo, se ve el debate en que se encontró ese arquitecto. Entre los monjes de Peñalba podía haber gentes descendientes de asturianos,
como el propio Genadio, y otros venidos desde Córdoba, como esos monjes que por la misma época habían llegado al monasterio de la Escalada dirigidos por el abad Alfonso. En el diseño de Peñalba, el arquitecto buscó referentes de la antigüedad tardía para imitar el mundo hispanogodo. Proyectó los arcos de herradura, y quizás en ese momento los cristianos del sur pudieron haber señalado la ausencia de los alfices, a los que ellos se habían acostumbrado a ver en Córdoba. No porque esos alfices fueran una especie de reconocimiento de la superioridad islámica, sino porque en la mente de esos cristianos del sur, los arcos de herradura estaban asociados siempre con alfices. Lo llamativo es que el arquitecto decidió seguir ese modelo del alfiz en dos puntos clave: el acceso principal y el arco toral del presbiterio, pero no en los otros 5 ejemplos, como si hubiera buscado una solución de consenso. Aquí hemos de pensar también en la premura por acabar la obra, que vamos a explicar más adelante. El caso de las pinturas imitando las fábricas de ladrillo resulta aún más interesante de cómo estaba diseñando el arquitecto de Peñalba. Como muy bien ha explicado Yoshihiko Ito, el referente de las bóvedas de ladrillo que vemos en la iglesia de Santiago hay que vincularlo con las antiguas termas de León, construidas en los siglos II o III, en donde se emplearon esas fábricas de ladrillo. Unas termas reconvertidas en palacio real desde mediados del siglo IX y más tarde cedidas para su uso como catedral desde comienzos del siglo X. De esta manera, al revocar en Peñalba con falsas fábricas de ladrillo, se quería vincular el nuevo templo con la sede del poder de la monarquía en León. Nada sorprendente si recordamos que en ese mismo momento, precisamente en León, el rey Ramiro II ordenó la construcción del monasterio de Palat del Rey, donde tenemos el mismo ejercicio de Peñalba: espacio litúrgico hispanogodo con soluciones formales mirando a la antigüedad tardía. Llegados a este punto, si se dio ese singular maridaje entre los espacios litúrgicos hispanogodos, con algunos guiños a la antigüedad tardía y referencias a la arquitectura cordobesa, con esos alfices, ¿podemos hablar de arte mozárabe cuando esas referencias cordobesas, aunque hoy vistosas, son las más anecdóticas? Aquí queremos añadir un elemento más. Al hacer los voladizos del tejado, se instalaron unos modillones para sostener esos voladizos. Varios de los modillones que vemos hoy siguen siendo los originales y en su ubicación primigenia, pero algunos de ellos no terminaron de ser esculpidos, como si el maestro de obras hubiera tenido prisa por concluir el trabajo y los canteros hubieron de dejar su tarea a medias. Es posible que si la Iglesia buscaba honrar la figura de Genadio, el deterioro de la salud de éste pudo ser un factor que impulsase a terminar la Iglesia cuanto antes, lo que no impidió que el anciano Genadio falleciese sin ver concluido el templo. Es ahí donde el maestro de obras priorizó ciertas decisiones, como utilizar los modillones sin terminar por esculpir o realizar todos esos arcos sin alfiz, sencillamente para acabar cuanto antes. Es decir, en un primer momento pudo aceptar la solución formal, el alfiz, que le sugirieron los monjes llegados del sur. Pero enfrentado a los plazos para concluir, prescindió de esa moda para centrarse en terminar la iglesia neohispanogoda. De nuevo, importó más la restauración del goticismo que las modas cordobesas que, insisto, fueron una anécdota, bella y llamativa, pero una anécdota. No se produjo una intención manifiesta de replicar el modo cordobés. No estamos ante una arquitectura arabizada. Esto no es arte mozárabe. Después de todo, los monjes y fieles de Peñalba, al entrar en la iglesia encontraban un pórtico, hoy desaparecido, que ocultaba el actual acceso geminado. Y una vez en el interior, los detalles de los alfices podían pasarse por alto. La mayor parte de los concurrentes eran gentes del norte, sin ningún conocimiento del mundo andalusí, y lo que se estaban encontrando era un templo que podían recordarles a las viejas iglesias hispanogodas. Con todo,
La propia evolución de la iglesia de Peñalba con el paso de los siglos se fue alejando de esa restauración hispanogoda. La liturgia romana se impuso en el Reino de León definitivamente tras el Concilio de 1080. A partir de ese momento, estas iglesias antiguas hubieron de adaptarse a las nuevas formas litúrgicas. En el caso de Peñalba, hay una inscripción de 1105, donde se habla de la consagración del templo. ¿No había sido consagrado hasta entonces? Al contrario, lo que estamos viendo es una reconsagración, posiblemente vinculada a la modificación de la liturgia con la imposición de la romana. Por cierto, esa reconsagración se hizo durante el abaciazgo de Esteban, cuya sepultura hemos mencionado antes que estaba situada bajo el umbral de la puerta norte. Esteban era de origen francés, como dice su inscripción funeraria, por lo que hemos de pensar que pudo ser uno de los muchos monjes cluniacenses que el rey Alfonso VI hizo venir para implantar la liturgia romana. No porque desde un punto de vista teológico estuvieran más preparados, sino sencillamente porque estos monjes ya funcionaban en la liturgia romana, frente a la resistencia que podían ofrecer los religiosos leoneses a ese cambio. Un cambio litúrgico que también puede explicar la desaparición del pórtico que rodeaba la iglesia y que hemos mencionado varias veces que han redescubierto los arqueólogos, un pórtico asociado al rito hispano. Al mismo tiempo, la llamada tumba de San Fortis, situada contra el muro norte, fue construida sobre el suelo de ese desaparecido pórtico. Puede fecharse en el siglo XII, ajustándose a las modas románicas de la época, o puede ser una reposición posterior, a partir de elementos de diferente origen. Pero en cualquier caso, esa tumba es otra marca del fin del rito hispano y la restitución de lo hispanogodo. Durante ese siglo XII, la vida monástica, siempre eremítica de Peñalba, debió ir decayendo al tiempo que se asentaba el pueblo. Para el siglo XIII, la iglesia de Santiago ya es un templo parroquial tras haber desaparecido por completo el cenobio. Como iglesia parroquial, Santiago de Peñalba se fue adecuando a los cambios sufridos en la Iglesia católica. Así, ya en la Edad Moderna, llegó a disponer de un púlpito típicamente postridentino, hoy desmontado. E incluso se dotó de una espadaña exenta ya a finales del siglo XVIII, cuya escalera de acceso estuvo ubicada entre la propia espadaña y la iglesia, aunque tras una restauración contemporánea se eliminó esa escalera y se instaló la actual. Por cierto, que la iglesia de Peñalba no contase con un campanario en origen en aquellos comienzos del siglo X no ha de sorprendernos. Como hemos tenido ocasión de ver en sierras de historias previas, las torres campanarios, o como en este caso una espadaña, comenzaron a desarrollarse en el mundo cristiano a finales del siglo VIII y no se consolidaron plenamente hasta el románico. En el caso de Peñalba incluso, de forma mucho más tardía. Desde su redescubrimiento para el gran público, gracias a los trabajos de Gómez Moreno de comienzos del siglo XX, la iglesia de Santiago de Peñalba ha sido un gran atractivo para académicos y visitantes. De ahí, por ejemplo, ese debate en torno a si su construcción se debió a los mozárabes, esos cristianos arabizados llegados desde Córdoba. Esperamos haber podido explicar que sí pudieron haber cristianos llegados de Córdoba hacia el siglo X, pero que no estaban arabizados, y que el arte de Peñalba no es un derivado del mundo islámico. En definitiva, siguiendo la idea defendida por otros historiadores como Isidro Bango, que propusieron ya hace décadas hablar de un arte de repoblación, que no mozárabe, poniendo el acento, consideramos que de forma acertada, en el hecho de que obras como Peñalba son el resultado de esas comunidades que tanto desde el norte de la cordillera cantábrica como algunos huidos de Córdoba quisieron ocupar los territorios fronterizos con el Islam, apelando, sobre todo, y esta idea la añadimos nosotros, al viejo mundo hispanogodo. Al tiempo que se producía este debate académico, los restauradores fueron interviniendo en la preservación de la iglesia. Se eliminó un pórtico tardío que tapaba la entrada geminada. También se eliminó el revoco exterior. Se recreció el muro perimetral de la iglesia,
tratando de reducir el impacto de las escorrentías. Se cambió la cubierta. Se llevaron a cabo varios estudios arqueológicos muy minuciosos, aquí mencionados varias veces, y se procedió a una restauración ambiciosa de las diferentes capas pictóricas que decoraron el interior de la iglesia. Unos procesos de restauración que se han venido realizando a lo largo de los últimos 75 años y que demuestran el empeño por la correcta conservación de la iglesia de Santiago. Gracias a eso, Peñalba sigue siendo un hito en la comprensión del proceso histórico vivido en el siglo X, cuando el rey Ramiro II, siguiendo la estela de su abuelo Alfonso III y su tío García I, reivindicó el pasado hispano-godo para reforzar la legitimidad de su reino leonés. Es en ese marco de refuerzo donde hemos de entender la construcción de estas iglesias de repoblación como la de Peñalba. Por supuesto que Ramiro II aprovechó el fervor de los monjes llegados desde Asturias o Córdoba, pero al final un fervor ajustado a los intereses del reino, un reino que, entendiendo el poder del califato cordobés, lo último que aspiraba era a impulsar una arquitectura mozárabe, es decir, arabizada. Al contrario, Ramiro II peleó por demostrar que su reino ya no estaba bajo el yugo de los musulmanes, sino que era capaz de combatirles y vencerles. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.